Hola, ¿qué tal? Espero y estés teniendo un increíble día. El día de hoy voy a hablar sobre cuánto a veces buscamos ser suficientes para una persona o cuánto nos llegamos a sentir insuficientes para una persona, para un núcleo al que perteneces, para un proceso laboral. Porque creo que esta parte de ser suficiente o ser insuficiente, creo que lo podemos encontrar en muchos aspectos de nuestras vidas. Creo que puede saltar esa sensación en muchos aspectos de nuestras vidas. ¿Y por qué me gustaría hablar de este tema? Porque creo que a veces en esa búsqueda del ser suficiente para algo, para alguien, obviamente ponemos la energía en qué tanto el otro nos demuestra que sí logramos esa parte de ser suficiente, ¿no? Y no nos damos la oportunidad de poder mirar que hay una parte donde uno se puede perder fácilmente en ese espacio porque el ser suficiente o no, o la sensación de ser suficiente o no, tiene que depender en un gran porcentaje de ti. Y muchas veces como ponemos esta respuesta o esta expectativa o esto en el otro, pues va a depender la respuesta del otro, y el otro tiene una estructura distinta, el otro tiene creencias distintas, el otro claramente tiene carencias distintas, tiene formas distintas de ver la vida. Y yo creo que a veces esa es la gran dificultad cuando uno intenta ser suficiente para alguien y al final del otro lado siguen viniendo exigencias, porque el otro te va a exigir desde su pensar. Difícilmente una persona exige o toma decisiones o lo hace desde el pensar o desde lo que está viviendo de la otra persona. Muchas veces esto sucede porque nos relacionamos mucho desde el ego, desde las carencias, desde mis propias carencias, desde mis propias estructuras. Y entonces pongo una exigencia en el otro, pero a partir de lo que yo creo que necesito. No a partir de mirar a la otra persona y decir, esto sí es la otra persona. Esto sí es lo que la otra persona me puede dar desde la parte física, desde la parte económica, desde la parte emocional, desde la comunicación. Pero a veces no me doy la oportunidad de poder mirar a ver qué es lo que la otra persona sí es. Qué es lo que la otra persona me está viniendo y me está aportando en mi vida. Sino entra el ego y dice, a mí no me importa qué es lo que es o qué es lo que me puede aportar esta persona, sino lo que yo quiero o lo que yo busco es que llene una suma de carencias que a lo mejor si te pones a pensar y te sientas un momento, te puedes dar cuenta que a lo mejor nadie las va a llenar porque la única persona capaz de satisfacer todo eso eres tú. Pero entonces en el camino hay un punto donde buscas que haya seres humanos que vayan por la vida llenando esa insatisfacción de la cual a lo mejor tú no te has hecho cargo, de la cual a lo mejor tú no te has detenido un momento en tu vida y has dicho, ¿sabes qué? Sí tengo que revisar esta etapa de mi vida, sí tengo que identificar por qué genero tanta exigencia en el otro, por qué espero tanto del otro, o por qué, que es una forma o una conducta muy normal, ¿no? A veces en las personas de doy para que tú me des de regreso, para que tú también es como este amor o este proceso muy condicionado en el que yo busco hacer, busco otorgarte, busco llenarte de muchas cosas o de muchos actos para que en algún momento tú me des de regreso todo eso que yo te estoy dando. Y obviamente viene un proceso doloroso, un proceso frustrante después, porque te encuentras con una persona que te dice, bueno, ok, tú me lo diste, pero no lo pedí. Y entonces en ese no lo pedí, también está ese no tendría o no estoy obligado u obligada a darte algo de regreso. Y ahí surge mucho este proceso de la satisfacción o la insatisfacción.
Muchos seres humanos en sus vidas viven con demasiada insatisfacción en muchos aspectos, desde el proceso personal, desde relaciones emocionales o relaciones de pareja, como en el proceso de la vida que tienes, del trabajo que tienes. Y yo cuando pensaba en este programa decía, a veces en esa insatisfacción busco que haya una serie de actos externos para que yo pueda sentirme satisfecha. En vez de poderme preguntar y decir, a ver, ¿qué es eso que hoy yo sí tengo que hacer? ¿Qué es eso que yo hoy sí tengo que poder lograr para sentirme primero suficiente conmigo misma? Porque a veces el gran conflicto de sentir que yo no soy suficiente en algún espacio, que yo no soy suficiente con alguna persona, que yo no soy suficiente para alguna situación o para alguna experiencia o para alguna relación que estoy viviendo, es porque primero no he logrado ser suficiente para mí. Y como yo me volteo a ver y yo digo, soy una persona la cual considero tengo carencias, entonces, ¿cómo voy a esperar que la otra persona me mire sin esas carencias? ¿Cómo voy a llenar algo que ni siquiera he sido yo capaz de llenar para mí? Ese es el gran conflicto de muchas personas en el ir en este proceso de ser suficiente, de convencer, de intentar llenar expectativas externas. Entonces yo te diría, hoy date la oportunidad de poder identificar ¿qué es ese vacío? Primero, ¿cuál es ese vacío interno con el que vives? ¿Cuál es esa necesidad extrema de cumplir expectativas externas, de llenar vacíos externos y no de darte la oportunidad de voltearte a mirar a ti y decir, ¿qué es eso que primero tengo que llenar en mí? Que estoy esperando que alguien allá afuera lo haga, pero que hoy te tengo una mala noticia. Nadie lo va a hacer porque tú eres la única persona que conoce ese vacío. Tú eres la única persona que ha venido caminando durante su vida con ese vacío, con esa carencia. Y yo sé que a lo mejor en el diálogo interno va a venir una idea o un pensamiento que digas, es que no puedo, es que no estoy logrando hacerlo, es que no sé qué hacer para hacer el cambio. Yo en algún momento le llegué a decir a una persona, nosotros siempre sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros siempre sabemos cuál es el movimiento que tenemos que realizar para salir de una situación dolorosa, para salir de una situación frustrante, para salir de algo que no me está gustando ya lo que estoy viviendo, para hacer un cambio en mi vida. Siempre sabemos la respuesta, pero a lo que no estamos dispuestos es a lo que va a venir con ese cambio, a la incomodidad o al proceso que tengo que vivir al hacer ese cambio. Y entonces digo, mejor decido quedarme con ese vacío, mejor decido quedarme con esa carencia. El problema es que a lo mejor tú crees que la guardas en un cajoncito y no pasa nada, pero la realidad es que con el paso del tiempo esa carencia se va a seguir nutriendo, va a seguir creciendo. Entonces yo te invitaría a hoy poder mirar todo esto y empezar a dejar de buscar ser suficiente para alguien allá afuera. Empezar a dejar de buscar el cubrir expectativas o estructuras externas, sino empieza por ti. Empieza por ser suficiente para ti. Empieza por ser esa persona que se siente bien con lo que es. No esa persona llena de vacíos, no esa persona llena de carencias. Y ya después vas a ver que todo lo demás se va a ir dando de manera automática, va a ir sucediendo de manera automática, pero empieza por ti. Que tengas un increíble día y nos vemos el próximo miércoles. Bye.